Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio, Un Reencuentro con los Niños, un espacio creado para difundir conocimiento y entendimiento sobre la educación, el aprendizaje, el desarrollo físico, mental y emocional de niños, adolescentes y también de los adultos. Hoy estoy hablando con una persona que realmente me tiene fascinada con esta conversación. Él es el psicólogo de desarrollo Mario Alberto Vázquez Ramírez. Él es de la ciudad de Aguascalientes, en México. Él está trabajando como encargado estatal del área de autismo en el Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, y él publicó un libro llamado La atención educativa de los alumnos con trastorno del espectro autista, del cual le haré un par de preguntas cuando estemos en la entrevista. Bienvenido, Mario, a este espacio. Muchísimas gracias, Lola. Excelente, estoy encantado de estar acá en este espacio. Pues yo también, y además que el tema que vamos a tocar el día de hoy, aunque se puede expandir a otros rubros, vamos a hablar un poquito de cuáles son esos elementos esenciales que necesita tener un chico o que se necesitan tener en la escuela para que se lleve a cabo la inclusión escolar en niños con trastorno del espectro del autismo. Y Mario, yo estaba hojeando tu libro, estaba revisando mucho del contenido, que por cierto es excelente, y antes de hacerte la pregunta te voy a preguntar ¿en dónde se puede conseguir este libro si un padre lo quiere? Sí, lo pueden descargar de manera gratuita en su versión digital, yendo a cualquier buscador de internet y tecleen, por favor, el libro Autismo Aguascalientes y lo pueden descargar de manera gratuita. Bueno, pues quizá voy a incluir la liga de ese documento en esta entrevista para que quienes estén interesados lo puedan descargar. Definitivamente una guía que les va a servir de una manera, bueno, ni se las puedo describir. Mario, déjame preguntarte algo. Muchos padres buscan la inclusión de sus hijos en la escuela y es todo un tema que hay ahorita a nivel internacional. Hay niños que van a la escuela y de repente les dicen, sabes que ya no lo podemos tener aquí, no podemos con él, no tenemos las condiciones, y se van a otra escuela y se van a otra escuela y se van a otra escuela. Y es un peregrinar de escuelas. Y yo me pregunto si tienen que haber condiciones dadas en el chico antes de incorporarse al ambiente educativo, y qué cosas también tiene que tener el ambiente educativo para recibir a un chico con la condición. Y si quieres, divide las preguntas, porque son dos. Una es, ¿qué necesitaría el chico o qué necesitaría saber la familia antes de tomar la decisión de ponerlo en un medio ambiente en donde puede o no puede haber las circunstancias que se necesitan? Sí, quisiera comenzar. La pregunta es bien importante para las familias y las escuelas receptoras de nuestros chicos con TEA. No considerarlas puede ser la diferencia entre que nuestros niños realmente tengan una experiencia eficaz de inclusión educativa o el fracaso en ella. Quiero comenzar primero con las del ambiente, que creo que es lo importante. Demasiado ponemos atención en el niño, como si el niño fuera todo en la escuela. Es decir, si cumple con estas características, entonces puede ser incluido en el preescolar, la primaria o la secundaria regular. Y si no las cumple, entonces debe quedarse en una escuela especial. No es correcto plantearlo así. Primero es, ¿cuáles serían aquellas condiciones mínimas indispensables que debe cumplir la escuela receptora de cualquier nivel educativo para poder ser un receptor adecuado a las características de nuestros chicos con autismo? Eso creo que es la pregunta más importante. Insistiré más en esa que en las características de los niños. Primera, yo quisiera plantearles por lo menos 8 grandes estrategias, y las voy a mencionar sin abundar demasiado, más que en algunas que me parecen las más relevantes. La primera es que la escuela debe preparar primero el ambiente sensorial. En concreto, una escuela que es sensorialmente cómoda para nuestros chicos con autismo está en condiciones ese alumno de empezar a aprender.
Sabemos que muchos de nuestra población con autismo presenta dificultades o alteraciones de tipo sensorial, tanto en los sentidos externos, vista, oído, gusto, como también en los internos, como las sensaciones al dolor. Los hemos visto, por ejemplo, resistir dolores tremendos de los órganos, que nos damos cuenta hasta que la cosa se puso tan increíblemente grave como para ir a hospitalizarlo, y también en cuestiones hasta de propiocepción. La propiocepción es la sensación un poco del cuerpo en desplazamiento. Algunos de ellos se sienten tan fascinados por esta sensación que se balancean incesantemente, que les gusta mucho subir y bajar resbaladillas, que pueden ir a columpios y estar ahí durante horas, etc. Bueno, las alteraciones sensoriales en los chicos con autismo pueden determinar que el salón de clases sea tan irritante o la escuela sea tan irritante que no puedan estar cómodos para el aprendizaje. Esa me parece condición indispensable. ¿Cómo? Yo les diría, con mucha observación de los padres, con una gran entrevista por los servicios de educación especial y anticipándole a los maestros receptores de nuestros chicos con autismo cuáles son esas condiciones que los hacen tan especiales como para que nosotros hagamos ajustes en los salones de clase. ¿A qué huelen? ¿Cómo se observan las lámparas que están iluminando el salón de clases? ¿Cuáles son las características de la maestra? ¿La maestra utiliza perfumes o no? ¿Utiliza, por ejemplo, accesorios o no? Algunos de nuestros chicos con autismo son hipersensibles al exceso de movimiento, de tal manera que entre más accesorios presenta la maestra, menos contacto visual hay. Y en cambio se sienten bastante cómodos con personas que tienen un lenguaje corporal muchísimo más lento, mucho menos, digamos, frecuente en sus movimientos, y también que no le agregan otros accesorios a la estética corporal, ¿verdad? Muchas maestras pueden o no utilizar accesorios, pulseras, anillos que brillan, el cabello suelto, etcétera. Bueno, por increíble que parezca, cada vez más entendemos cuál es la sensibilidad especial de nuestros chicos con autismo, y entonces estar en un ambiente sensorial, escolar, cómodo, es la primera condición para que el niño se beneficie de su educación. A ver, Mario, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque estás mencionando algo muy importante y crítico para la adaptación de los chicos en el salón. Pero cuando nosotros tenemos a estos niños que pueden tener todos estos retos sensoriales, cuando ellos llegan a la escuela, nosotros se supone que ya deberíamos de conocer esos retos sensoriales como padres, ¿o no? Correcto. Entonces, digamos que ese es algo que es necesario para que ellos tengan mayor éxito cuando lleguen al ambiente escolar. Es decir, no vamos a esperar a que la escuela averigüe qué retos sensoriales hay, sino que nosotros antes tenemos que proveer información a la escuela, ¿correcto? Excelente. Ese es el papel de los padres, informar a la escuela sobre esos retos sensoriales que lo hacen diferente a su hijo. Esa es la primera condición. Si lo informa, no espere a que le pregunten, infórmelo anticipadamente al maestro receptor, y si tiene servicios de educación especial, acérquese e informe sobre estas características. Una recomendación básica: escríbalo, y si no le gusta escribir, grábelo. Grabar en video con nuestros celulares ayuda bastante a informar a los maestros de educación especial y regular sobre esas características sensoriales especiales de las cuales usted está hablando. ¿Lo ha visto irritarse ante ciertos sonidos como el llanto o la risa de ciertos familiares o compañeritos? Grábelo y observe. Dele esta información a los padres para que puedan entonces prever que es posible que algunas risas o el llanto de algunos de sus compañeros pueda detonar conductas que no son adaptativas, como gritar incesantemente, escapar del salón o incluso ir a rematar con un golpe más al compañerito que ya de por sí está llorando. No lo quiere herir. En realidad quiere apagar, quiere encontrar el botón que cambie de tono, volumen o ritmo ese llanto que le es tan doloroso como si le estuvieran taladrando cada uno de sus oídos a ese chico con autismo. Si usted lo sabe, anticípelo y vayamos haciendo ajustes. 3 tipos de ajustes, Lola, muy importantes que pueden hacer los maestros y que si los conocen los padres también los pueden aplicar en casa o comunicárselos a los maestros. 1.
adecuemos el ambiente. Si podemos quitar esos estímulos del ambiente, los quitamos. Si lo que le duele al chico es el arrastre de las sillas, y yo lo he observado usted en su propia casa, entonces vayamos previendo. Poner pequeños tapones de goma o de hule sobre el mobiliario puede hacer que al trasladar esos mobiliarios, pues ya no alteren a nuestro hijo con autismo y puedan permanecer en calma a pesar de que hay un cierto ruido al hacer el cambio de mobiliario, ¿verdad? El trasladar las mesas de un lugar a otro, las sillas de un lugar a otro. Eso es cambiar el ambiente si fuera el oído el afectado. Pero pensemos en otras cosas. ¿Qué tal si él es particularmente sensible al olor que producen la mayoría de los niños cuando sudan? Los niños salen a educación física o salen al recreo. Regresan después del descanso y entonces empiezan a mostrar nuestros maestros que después del descanso le dicen a la mamá, lléveselo a las 11 porque después del descanso es imposible trabajar con él. Grita, no se mantiene sentado, se sale del salón, lo volvemos a sentar. El niño parece estar particularmente inquieto. Muy bien. Qué sencillo, si hemos descubierto que su olfato está particularmente sensible y en especial al humor que desprenden los niños, poniendo un sencillo cubrebocas rociado con el olor favorito, el olor tranquilizante que también usted ha descubierto, pudiéramos hacer una maravilla. Él pudiera entrar al salón con este cubrebocas, que no es más que un paño que se puede atar por detrás de la cabeza, para que ese niño pueda estar insensible al olor que despiden sus compañeritos y solo sensible olfativamente al olor que tanto le gusta. Eso puede hacer la maravilla y entonces sí, soportar la jornada escolar completa, incluso pasando el recreo, cuando sabemos que este es el reto sensorial olfativo que muestra ese niño en particular. Entonces, cambiemos el ambiente. Y así les puedo dar un ejemplo para el tacto. Los hemos visto, por ejemplo, a los maestros y a veces a los padres hacer más bien tortura sensorial que adecuaciones sensoriales. Se llama adecuaciones sensoriales a ajustar el ambiente a las peculiaridades específicas de cada niño en lo particular según su sensibilidad. Muchos chicos con autismo tienen, por ejemplo, dificultad para las sensaciones pegajosas. Eso es bastante común, pero también a las que tienen temperatura alta. Incluso algunos papás me han reportado que sus niños no consumen alimentos si no están tibios o fríos, por más que ellos insistan en que se consuman cuando están calientes. Decirles también que las alteraciones sensoriales, parece, hasta lo que conocemos en este momento, disminuyen con la edad, de tal manera que son más frecuentes en niños pequeños que en jóvenes, pero no obstante, esas se perduran al parecer por toda su vida, aunque estén atenuados. Pero voy a plantearlo en términos táctiles. Tocar plastilina de cierto tipo, pegajosa, o obligarlos, por ejemplo, a que tomen con su dedito un poco de resistol líquido para que lo peguen en un papel, puede ser para ellos un reto sensorial tan enorme, un dolor tan extremo, que terminan aventando los materiales e incluso golpeando a la persona que está tratando de obligarlos a que toquen esos materiales. Al final, si no conocemos este tipo de dificultades en nuestros chicos con autismo, tenderemos a explicarnos esa conducta como si fuera típica de los chicos con autismo, cuando fuimos nosotros los que en el desconocimiento la provocamos. Nosotros provocamos la agresión y el escape del niño al obligarlo a tocar materiales escolares que pueden ser particularmente desagradables para la sensibilidad de ese niño con autismo. Qué importante es entonces. Y nada más termino, lo nombro de esta manera. 3 tipos de adecuaciones sensoriales. Y nada más les hablé del oído, les hablé un poquito del tacto, pero también el olfato y el gusto pueden estar alterados. Pero voy a plantearlo esquemáticamente. A ver, papás, informen. ¿Qué cosas les disgustan sensorialmente a sus niños? Y díganlo en la escuela y los servicios de educación especial. 3 formas de atajar esas dificultades o retos sensoriales. 1, adecue el ambiente. 2, el segundo tipo, si no puede adecuar el ambiente, adecue el cuerpo del niño. 3, si no puede adecuar el ambiente ni adecuar el ambiente del niño, haga procedimientos sencillitos o recomiende a los maestros que hagan procedimientos sencillos de tolerancia sensorial. ¿Cuál es la diferencia? Los procedimientos de tolerancia sensorial no soporta estar, en México se usa honores a la bandera. Cada lunes, todas las escuelas de todo el país salen los lunes, más o menos durante 1 hora, para un evento cívico, donde se hace
un poco honores a nuestros símbolos patrios, se recuerdan eventos históricos importantes del país, etcétera. He visto consistentemente a muchos de nuestros chicos escapar a los salones porque no pueden permanecer en espacios abiertos con tantos estímulos que los terminan agobiando. Los niños moviéndose alrededor, 500 niños de una escuela junto a él y él al centro, el ruido que produce el micrófono más las bocinas, los olores que se desprenden de todo tipo, no solo de los humanos, sino también de otros materiales que hay en ese evento, etcétera. Bueno, yo les diría, si es el oído el que está afectado y ese niño se empieza a golpear la cabeza, se cubre los oídos con los dedos, se cubre con las manos o empieza a gritar, ¿verdad? En medio evento cívico, yo les diría, es muy probable que esté siendo afectado en su oído y que escuche horrible lo que para nosotros puede ser incluso placentero. Los demás pueden gozar ese sonido. A ese niño en particular le puede estar molestando o incluso doliendo. Si podemos grabar esos eventos cívicos y después grabarlos en nuestro celular, llevarlos a nuestra casa y ponerlos como ruido de fondo a bajo volumen y poco a poquito, día tras día, aumentar una rayita de ese volumen, aumentar un poco más hasta que él pueda tolerar el máximo volumen de reproducción del evento de honores a la bandera grabado en la escuela, verán que con el tiempo nuestros chicos con autismo también pueden aprender a tolerar lo intolerable. Y ese ejemplo aplica para los otros sentidos también. Ajá. Mario, en este ejemplo que es fenomenal, me parece excelente, la recomendación de reproducirlo en casa, ¿en qué momento es recomendable que se reproduzca en casa? ¿Qué condiciones tienen que haber en casa para que sea el momento adecuado de reproducirlo? Al igual que con los problemas de conductas desafiantes o inadecuadas, diría el mismo principio, cuando más tranquilo esté. Esa es la tranquilidad emocional, tener pocas estereotipias, estar relativamente tranquilo, no presentar expresiones emocionales de desagrado. Ese es el mejor momento para colocarlo. Lo que tratamos es de asociar un evento especialmente desagradable, el ruido, el dolor que le produce ese ruido, con una sensación de estar particularmente relajado. Si lo hacen en otro momento, podrían incluso detonar la misma respuesta de gritos, agresiones o golpes en sus propios oídos que han observado en la escuela. El mejor momento, pues, para exponer a estos estímulos desagradables es cuando él está relajado. Y lo digo ahorita de paso, lo que me parece muy importante para los padres. Él también, este mismo principio se aplica para los problemas de conducta inadecuada, como aislarse, golpearse a sí mismo, golpear a los demás, realizar conductas de riesgo. El mejor momento para atacar las conductas inadecuadas en chicos con autismo es cuando estas no ocurren. Ahora que está tranquilo, intervenga, no espere a que ya agredió y luego le pregunte a los maestros, ¿qué hago cuando pega? ¿Qué hago cuando se golpea la cabeza? La pregunta es, ¿qué está haciendo usted cuando él no golpea y cuando él no se está golpeando la cabeza o cuando él no se está aislando? Ese es el mejor momento para intervenir. Ahí sí se puede enseñar la conducta social correcta. Claro, pero ahora que, hablando de eso, cuando se está golpeando la cabeza, cuando está alterado, y entonces, ¿ahora qué hago? Si está en el salón de clase, ¿no? Como maestros. Sí, ojalá y pudiéramos anticiparlo, Lola, yo preferiría, bueno, voy a dar una respuesta, sé que la pregunta es bastante frecuente, no hay semana en que no nos pregunten cosas de ese estilo. Hay dos formas de enfocar las conductas inadecuadas en nuestros chicos, sea en la escuela o sea en el hogar. Un enfoque proactivo o preventivo donde nos explicamos por qué ocurren, cuáles son las causas de las conductas inadecuadas, llamémosles así, o desafiantes para quien las trata de interpretar y manejar, ¿verdad? Es decir, para los adultos o educadores que estamos alrededor de nuestros chicos, por eso es que son desafiantes. Dos formas de enfocar el problema. Uno, proactivo, mejor preventivo. Trata de anticiparse a que no ocurran las conductas para entonces no tener que lidiar con esas conductas inadecuadas. Y el otro enfoque, que por desgracia parece ser más común entre maestros y padres que no han sido capacitados o asesorados en el tema, que es un enfoque más bien correctivo. Ya ocurrió el problema, ahora ¿cómo lo resolvemos? Bueno, la primera forma de resolver es descubra las causas.
Esa es la primera forma de resolver. ¿Será que el niño se está golpeando la cabeza porque le molestó el sonido que produjo el estornudo de uno de sus compañeros? ¿Ah? ¿Tiene alguna hipótesis? ¿Será porque ahora el salón de clases fue prácticamente limpiado, casi desinfectado con tal o cual limpiador que utiliza el personal de limpieza del colegio o la escuela? ¿Eso le ha alterado? ¿Usted ha observado en la casa que se le pone diferente si usted utiliza tal o cual limpiador de pisos u otro? ¿El limpiador para las ventanas le molesta? ¿Usted lo ha observado? Es más bien ordinario que los papás se den cuenta sobre las dificultades, por ejemplo, auditivas, porque es muy obvio que es el sonido de la licuadora el que ya lo alteró. O escucha fuegos pirotécnicos de estruendo, ¿verdad? Que apenas escucharlos ya produjo que el niño se fuera debajo de la cama y empezara a hacer conductas estereotipadas o gritara. Bueno, las olfativas pueden pasarle desapercibidas, pero si ya lo sabe, entonces informemos a la escuela, porque esa puede ser que nos permita ahora sí hacer ajustes y que las conductas de golpearse, golpear a los demás o la intranquilidad o irritabilidad que hacen imposible el trabajo en la escuela estén detonados por un simple limpiador de pisos o limpiador de ventanas que para él son especialmente estimulantes, irritantes, casi dolorosos. Eso es muy importante saberlo y a veces nos pasa desapercibido. Bueno, tratémoslo, pero ya se está golpeando. Tiene varias ideas. Voy a darle varias ideas. Una, anular la causa del golpe. Si sabe que es olfativa, retírelo. Si no lo puede retirar porque el olor no lo podemos, entonces mitigar, ¿verdad? Ya está ahí en un salón de clases y fue lo que causó el problema. Entonces podemos tener dos. O lo llevamos a un lugar aparte para que él recobre la calma y ponemos un supresor de esos olores, pueden ser cubrebocas, puede ser un pequeño pañuelito atomizado con el perfume de mamá, que suele gustarles mucho a nuestros niños, y tener siempre una reserva ahí. Yo le llamo botiquín sensorial. Tiene que ser armado por los maestros con ayuda de los padres. Es una pequeña caja plástica donde se tienen estímulos, así como hay estímulos que los alteran, tenemos su contraparte, los que lo relajan. Y de esa manera, incluso a veces podemos omitir la utilización de medicamentos para tratar de controlar eso que nos parece inadecuado, pero que sí tiene una causa, comúnmente una causa sensorial. Les hablaré de otras causas, pero la primera que yo les diría tomen en cuenta es sus peculiaridades o retos o hipersensibilidades sensoriales. Esa es la primera. Este botiquín sensorial es de veras un botiquín de emergencia para colocarlo sensorialmente en el ambiente cercano del niño y que eso le permita recobrar la calma, contrarrestar los estímulos sensoriales del ambiente escolar que han causado el problema. Entonces puede haber olores, tactos, incluso estímulos visuales que lo relajan. Verán en internet incluso algunos aparatitos de repetición visual que pueden ayudar a algunos, que no a todos, por eso no lo compren generalizadamente. Conozcan bien a su niño, cada niño es diferente. Hay a quien le altera el sonido de tal cosa y al otro, en cambio, le fascina, tanto que va y se provoca incesantemente ese estímulo. Mira, y ya que estoy en este tema, por eso se llama, digamos, sensibilidad paradójica. Es muy importante que los papás lo sepan. Si ustedes escuchan esto que hemos hablado Lola y yo hasta este momento, cualquiera pudiera contrarrestarme o contrarreplicarme, ¿verdad? Contrarreplicarme diciendo, por ejemplo, imaginemos que su niño se fascina con tal o cual estímulo auditivo, ¿verdad? Le encanta cierta música, tanto que incluso sube el volumen de su aparato de sonido y él pega completamente el oído a ese aparato. Muy bien, esto no para nada es contradictorio con la sensibilidad especial de los chicos con autismo, porque presentan 3 categorías de dificultades o alteración sensorial. 1, hipersensibilidad sensorial. Eso quiere decir dolor, molestia o sensibilidad supranormal. Piensen en el oído, la vista, el gusto, el tacto, el dolor, la temperatura. Para todo esto tenemos receptores. Su contraparte, el mismo chico con autismo, de la misma edad, en esa misma casa, puede presentar hiposensibilidad, así como hay sonidos que le irritan, sonidos que de plano no registra. Es clásico en chicos con autismo, antes de los 6 o 5 años de vida, por ejemplo, no atender a la voz humana, insensibles a la voz humana. Se llama hiposensibilidad, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Entonces, está la hiposensibilidad, y por eso parece contradictorio. Ruidos a los que sobreresponde
alterado y en cambio ruidos o sonidos a los que ni siquiera registra, como hablarle por su nombre a gritos y ni siquiera voltea. Qué interesante. Muy bien. Y por otra parte, y intermedio, fascinación o autoestimulación sensorial. Entonces, con autoestimulación quiere decir que hay estímulos fascinantes. Los ruidos que le duelen, los ruidos que no registra y los ruidos que le resultan fascinantes o relajantes. Interesantísimo. Por eso a veces es tan complicado entender los padres y los maestros a nuestros chicos con autismo, porque resulta que no son tan predecibles si no los conocemos sensorialmente de forma individualizada. Pero todo esto lo presentarán. Entonces, es parte de eso y es parte también de lo que explica sus conductas inadecuadas. De ahí la relevancia de que antes de recibir al chico, la escuela, a los tactos, los materiales, los olores, las sensaciones visuales, incluso auditivas que ocurrirán en ese lugar, ¿verdad? Anticipe, que no llegue de su... Ok, Eso Mario, mira, espérame, voy a... Mario, estamos aquí retomando de nuevo este audio y estamos conversando sobre qué se necesita estar en su lugar, digamos, para que un chico pueda comenzar la escuela. Un chico con trastorno del espectro del autismo pueda integrarse, pueda incluirse en un salón de clase regular. ¿Qué otras cosas se deben tener en consideración? La escuela debe tener en consideración. Muy bien, yo agregaría como el segundo elemento indispensable la anticipación, Lola. Eso me parece fundamental y la labor de los padres nuevamente es facilitar las cosas para que nuestro chico tenga con antelación a la entrada a su escuela o incluso a una nueva escuela, porque frecuentemente los cambiamos de colegio, que tenga oportunidad de conocerlo, conocer sus elementos más esenciales antes de exponerse a la realidad. Y entonces les doy algunas estrategias. Se sabe que el periodo de adaptación a una nueva escuela o a recientemente la escuela donde va a ser incorporado el chico con autismo se logra con mucho mayor facilidad y velocidad cuando le proveemos de información previa. Y si la podemos traer a su casa, mucho mejor. Voy a decirles algunas ideas. Esto es lo que recomiendo a los padres y nos ha dado buenos resultados. Primero, vayan y fotografíen la escuela. Si no pueden ir hasta la escuela a fotografiarla, bajen directamente de internet fotografías de la escuela y muéstrensela a su chico con autismo mientras inician ustedes una conversación anticipada de que ese es el plantel. Y con su chico con autismo, conversen alrededor de que ese es el plantel y así se verá. Si es posible, graben unas cuadras antes de llegar al plantel, graben todo el momento con su celular y hasta el recorrido completo de entrada a la escuela. Graben los salones y muéstrenselo y que se convierta en una conversación constante, sobre todo en las 2 semanas antes de que ese niño se incorpore a esa escuela por primera vez o a esa nueva escuela cuando van trasladados de un colegio a otro. Eso es súper relevante, incluso en formas más serias donde las capacidades para anticipar en sus niños están más afectadas, eso lo conocen bien los padres. Si le cambian si el simple cambio de sus utensilios para comer, le cambiaron el vasito que siempre utiliza y eso ya detonó en una rabieta, yo les diría, entonces sus capacidades de anticipación son muy pocas. Entre menos capacidades de anticipación, la conducta suele ser más ritualística, esperan que el ambiente sea siempre igual. Para ellos en especial, incluso lo que hacemos es, si ya han determinado cuál será el maestro receptor, tome fotografías del maestro receptor, pídale que al propio maestro que lea una pequeña historieta sobre el personaje favorito de su hijo, grábenle el celular, que se le envíe por mensajería instantánea, por ejemplo WhatsApp, a usted como papá, y póngala recurrentemente mientras usted, entonces el maestro leyendo la historieta o leyendo el tema favorito de su chico con autismo, mientras él le da la bienvenida. Hola, soy el maestro tal. Vas a estar conmigo en el siguiente grado escolar, soy de la escuela tal, y te voy a leer algo que te gusta. Si eso usted lo pone como una especie de rutina 2 semanas antes de ir directamente a la escuela, donde va a encontrarse esa misma profesora o profesor, seguramente el niño sentirá mucho menos terrible la realidad, ¿verdad? De algo completamente nuevo,
a algo que ya conoce y que incluso está en su casa, no importa que sea en forma de video. En casos extremos, incluso les pedimos a los maestros receptores, ¿verdad? De ese nuevo chico con autismo, que nos preste una prenda de vestir. Y si es muy olfativo, que quede permanentemente en la habitación del chico con autismo y nosotros conversamos alrededor de esa prenda de vestir del maestro que va a ser el receptor de ese alumno con autismo. Que la huela, que constantemente se hable de ella. Lo que intentamos hacer para estos chicos, especialmente con dificultades para flexibilizar su conducta, para cambiar de entornos, pues les anticipamos la realidad, los exponemos a cosas nuevas, a qué se oye, cómo se ve, cómo huele la nueva situación escolar a la que van a ser enfrentados. Si eso pueden hacer los papás o mencionárselos anticipadamente a sus servicios de educación especial o a sus maestros si no tienen servicios de educación especial, vamos de gane. La adaptación va a ser más rápida y mucho mejor. Solemos no hacer eso. Nuestros procesos de incorporación a escuelas regulares suele ser bastante turbio, bastante incierto, no hacemos adaptaciones, metemos, casi vomitamos a nuestro chico, lo aventamos a la nueva realidad sin ponerle el camino terso. Y el camino terso se logra pues con estas dos primeras adecuaciones a la sensibilidad o a las propiedades sensoriales del ambiente escolar. Y segundo, anticipación, ¿verdad? Anticiparle, darle muestras de lo que va a recibir en ese nuevo ambiente. Esa sería la segunda. Mira que es bien interesante, Lola, y yo diría como una tercera condición de la escuela. La escuela debe ser capacitada, previa incorporación de un chico con autismo. Solemos hacer entonces procesos de inclusión a nuevas escuelas, pues bastante sucios, no cuidados, descuidados. No capacitamos a las escuelas antes y yo les diría a los padres, sabiendo que sí se necesita que sus maestros y la escuela en general, incluso los compañeros receptores, tengan algo de información básica, yo les sugeriría varias cosas. Si no tiene servicios de educación especial, imprime información básica y hágala llegar a sus maestros unas semanas o días antes de que entre su chico con autismo a esa escuela. Eso puede ayudar, facilítele el camino. Si tiene oportunidad, recurre a las fundaciones o asociaciones civiles de padres que están en su localidad para que ellos tengan alguna alternativa de capacitar, por lo menos elementalmente, a esos profesores que van a recibir a su niño con autismo. Esa me parece también indispensable. En todo caso, busque videos de internet, que hay bastante buenos, de asociaciones civiles reconocidas, bájelos usted a su computadora o celular y hágaselos llegar al director de la escuela, al maestro receptor y al resto de los maestros. Padres y compañeros también deben ser por lo menos sensibilizados sobre el tipo de características esperables que recibirán de su hijo con autismo. Eso también es importante y esa suele ser una labor que no hacen ustedes como padres, pero que sí hacen las asociaciones civiles. Van y hablan con los compañeritos de su hijo y pueden hablar anticipadamente también con los padres de esos compañeritos para que tengamos un ambiente, digamos, más tolerante a las diferencias, ¿no? Que francamente nuestros chicos con autismo, por más que tengan un espectro moderado, es decir, un gradiente de afectación menor comparado con otros niños que quizá vayan a la escuela especial, de todos modos es importante saberlo. Mario, aquí acabas de mencionar algo muy importante y perdón que interrumpa. Y es el tema de ir y hablar con los compañeritos y hablar con los maestros para ir creando un medio ambiente un poco más educado al respecto. Hay padres Exacto. de familia que se niegan a hablar del diagnóstico de sus hijos cuando llegan a la escuela. Me lo han dicho a mí personalmente algunos de ellos, que ellos no tienen por qué estar gritando a voces altas y bajitas el diagnóstico de su hijo. Entonces, bajo esa premisa, ¿hasta dónde estamos perjudicando a los chicos al no querer llegar y hablar del diagnóstico, tanto a los alumnos como a los maestros? ¿Y hasta dónde de verdad estamos ayudando para que no los etiqueten? Sí.
Excelente pregunta. Mira que esa también es recurrente y hemos combatido mucho contra esa. Visibilizar el autismo es una estrategia, no es solamente para visibilizar los derechos del niño, no, eso, papás, si están preocupados por el prejuicio de la palabra autismo que van a tener quienes la escuchen, sus maestros, los padres, los propios compañeritos, yo les diría, no, las experiencias en el mundo, la investigación ciega en el mundo nos dice que entre más seamos honestos con las escuelas receptoras y el personal que lo integra, mucho más comprenden la condición especial de nuestros niños y mucho más tolerantes se muestran. No teman comunicar esto, nada más, como les digo, recurramos a información fiable y no solamente demos, mi niño se llama tal y presenta autismo. Creo que eso no es la forma de presentarlo, sino es sí presenta autismo, pero esta es toda la información al respecto de lo que se puede hacer con ellos en la escuela, lo que usted puede hacer como maestro, padre o compañerito para recibirlo de manera más educada, más suave, tersa, que sea recibido más en un colchón que en una plancha de cemento, pues ese niño que recién va a ser incorporado a la escuela. No teman, papás, visibilizar el autismo de sus hijos no lo hace más propenso a la discriminación, muy por el contrario, siempre y cuando se agregue no solo la etiqueta, sino se agreguen pues toda la información relevante de qué hacer en la escuela. Eso es importante, ¿eh? Yo hacia esa me decanto, nos sigue pasando. ¿Qué pasa cuando no lo avisamos? Les voy a dar algunas experiencias solo anecdóticas en mi estado. Uno, rápido la maestra se siente traicionada por no haberle avisado que iba a recibir a un chico con autismo en su escuela y suele estar indispuesta a seguir trabajando con él, solo porque se siente un poco traicionada, engañada. No le avisaron que recibía a un chico especial y ella tuvo que darse cuenta tarde que temprano con el transcurrir de los días. Segundo, los directores de las escuelas suelen sentir también poca confianza en los padres. Al haberles ocultado esta información, parece que entonces ellos llegaron por el camino, por un atajo, es decir, no anunciaron las características especiales del niño y entonces ellos sienten que pudieron haber hecho algo para poder los propios docentes empezar a capacitarse o enterarse del tema y poder recibirlo de la mejor manera. Y el otro gran riesgo, cometerán enormes errores los maestros no capacitados en el tema si usted no anuncia. Muchos errores y pueden ser la fuente del fracaso escolar e incluso de una deserción muy prematura de ese chico. No saben qué hacer, no lo van a hacer, se dan cuenta tardíamente. Ustedes garantizaron la inscripción, pero en cambio también garantizaron la exclusión del niño, ¿verdad? Y preferimos la inscripción y la inclusión al mismo tiempo. Definitivamente. Gracias por tu respuesta, excelente. Pues continúa con lo que nos decías de todo lo que se necesita tener preparado en el salón de clase, en la escuela, para poder incluir a nuestros chicos con trastorno del espectro del autismo. Sí, otra interesante, entonces llevamos dos, me gustaría incluirles algunas más. Miren, una bien relevante es que los maestros pudieran hacerse de estrategias de comunicación eficaz. El chico puede hablar o no hablar y no obstante podría estar en una escuela regular. Entiendo que el habla, al ser como el sistema privilegiado en el que nos comunicamos los humanos, pueda ser una condicional para algunas escuelas. Yo les diría que en preescolar podrían ser incluidos chicos incluso sin habla, incluso en los primeros años de la primaria y poco a poco tener. Lo que sí es indispensable es ir creando de a poco un sistema de comunicación funcional, sea a través del habla o no. Ahora tenemos tabletas electrónicas, celulares que pueden facilitar mucho, bien aplicados, la comunicación y empezamos a suplir la ausencia de lenguaje con habla electrónica. Eso es fundamental. Cada vez más, de hecho, tenemos nuestros sistemas nuestras aplicaciones digitales son gratuitas, son en español y mejor, están un poco, llamémosle así, valga la expresión, mexicanizadas. Latinoamericanizadas, ya no están tan españolizadas. Cada vez más nuestras universidades generan, por ejemplo, intercomunicadores electrónicos que pueden ser bastante flexibles, donde usted mismo como mamá o como padre o como profesor mete su propia voz, mete sus propias imágenes y ya no depende entonces de las imágenes y voces de otras culturas, que por cierto a muchos de nuestros chicos con autismo pueden no agradarles, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, voy a hablarlo en sentido más sencillo. Si usted
tiene idea de dos rubros de su hijo y conoce bien a su hijo y sabe cómo comprende la comunicación y cómo expresa la comunicación, por favor, informe a sus maestros de cómo debe dirigirse a él. Por ejemplo, voy a darle algo muy sencillo. No sé si se han dado cuenta, pero nuestros chicos con autismo tienen graves dificultades, sobre todo antes de los 8 años de edad, en comprender las frases negativas. Este es un proceso elemental y entonces el no les parece más difícil que el sí, para decirlo de esta manera. Comprender las instrucciones como no tomes el material que estoy poniendo en la mesa hasta que yo te diga puede ser realmente saliva perdida, lengua perdida, no lo va a atender, si le gusta el estímulo, si le gusta ese material, lo va a tocar haciéndose, ignorando completamente su instrucción. Y no es que quiera desobedecer o retarlo o desafiar al maestro, puede ser que no ha comprendido lo que debe hacer, usted solo le dijo lo que no debe hacer. No se confíe entonces que ellos van a comprender el no corras, no pegues, no grites, no tomes el material, no te pegues al compañero, no le agarres el cuello al compañero, no tomes el alimento de otros compañeros. No siempre se debe a una especie de desobediencia a voluntad, de una especie de desafío de tú me dices que no y entre más me dices que no, más lo hago, sino un elemental proceso de incomprensión. Si en lugar de que usted le diga no corras, usted le dice detente en esa puerta, usted a veces verá de forma sorprendente cómo eso sí lo entiende cuando usted evita el no. Si usted ya tiene claro que su niño o su joven tiene dificultades para la comprensión de frases negativas, indíquelo a sus maestros y eso les va a ayudar mucho a que sea cada vez más un seguidor de las instrucciones, más obedecerá las instrucciones que se dan en los salones de clase en lugar de desobedecerlas involuntariamente por falta de comprensión del lenguaje en frases negativas. Voy a decirlo en forma de ejemplo. Si a este ejemplo de los materiales, de no lo agarres hasta que yo te dé permiso de tocarlo, los maestros mejor le pidieran poner sus dos manos en los bolsillos de su pantalón o las manos arriba, eso es la frase afirmativa para impedir el contacto con ese material al cual usted en este momento no le está dando acceso como profesor. Muy bien, esa es la frase afirmativa, ¿verdad? Entonces, las adecuaciones a la forma en cómo nosotros nos dirigimos comunicativamente a nuestros chicos con autismo es algo que el maestro debe conocer y quizá pueda hacerlo a través del padre. Si tiene servicios de educación especial, apóyese en los servicios de educación especial. Es importante. Voy a resumirlo a 6 grandes estrategias de cómo dar instrucciones a los chicos con autismo. Esto es muy importante por lo que se sabe en las investigaciones de cómo procesan la comunicación oral. Primero, deben ser breves, no lo agobien. Eso aplica para el padre y para el maestro, breves. Segundo, deben ser personalizadas porque no todos incluyen la categoría de todos. Todos saquen su libro de matemáticas o su libreta para hacer anotaciones. Cuidado, porque él no es que se crea diferente, sino que no entiende o no se incluye cuando usted utiliza la palabra todos, no sabe si se dirigen a él o no. Por eso es todos, saquen su cuaderno. Juan, saca tu cuaderno, personalizadas. Tercera, deben incluir más bien frases afirmativas y evitarse las negativas, lo que dijimos al principio. Cuarta, y muy importante, debe estar libre las instrucciones del lenguaje figurado que quedan a la interpretación. Eso es muy importante. El maestro no puede decirle que te quede bien el trabajo, porque bien es algo que puede ser interpretable. Describa qué es bien el trabajo. Eso es lo correcto. Es igual que cuando una mamá a su hijo con autismo y le dice, pórtate bien hoy. No sabe qué es pórtate bien. Si usted no le da un reglamento de conductas a las que usted se refiere con pórtate bien, entonces usted ha desperdiciado tiempo y saliva. No funciona en concreto. Deben ser descriptivas, libres de lenguaje figurado. Expresiones mexicanas como el niño está haciendo algo incorrecto, imaginemos en el salón de clases, y la maestra llama su atención por su nombre y le dice, por ejemplo, Oscar, qué bonito, muy bonito. Si esto para usted es reprenderlo, es decir, cree que el tono de voz va a ser interpretado por el niño como un desacuerdo o desaprobación,
se equivoca, el niño sí escuchará, volteará a verlo, incluso es posible que se ría y seguirá haciendo lo que usted le está impidiendo. Por ejemplo, tomar su rompecabezas favorito, sacar la tableta cuando es impertinente o estar comiendo los lonches, los alimentos de los compañeros cuando no es el momento para comerlos. Pero usted lo ha probado, usted le ha dicho que bonito, si para él bonito significa bueno, él seguirá haciéndolo. Voy a decirles otra frase mexicana que implica que literalmente es lo contrario al significado de, que le está dando el interlocutor, en este caso el profesor. Síguele, no, síguele. Al cabo, si quieres, haz tu santa voluntad. Esa es una ironía. Usted le quiere decir lo contrario. Pero no obstante, en su frase muy para Latinoamérica, usted ironiza diciéndole síguele y cree que el tono de voz va a ser reinterpretado por el chico con autismo como un acto de desaprobación. Usted le dijo síguele, él le siguió y al final usted termina enojado con el niño. Muy bien. Esto es una característica básica de muchos chicos con autismo, incluso en su etapa joven y adulta. Parecen tener dificultades para interpretar el lenguaje figurado. Eso implica metáforas en general prohibidas o vaya poniéndolas de poco a poco. No entienden el sarcasmo, les cuesta trabajo. El sentido del humor a través del doble sentido les cuesta también mucha dificultad. Evítelos en lo posible, ¿verdad? Bueno, por ahí hay muchos ejemplos más de literalidad autística, de interpretación literal, como si no supieran cuál es el significado real, porque no le dan interpretación a la postura o el tono de voz. Bueno, Y hay una niños última que me que sin gustaría, sí, autismo hola. también tienen esa dificultad, ¿eh? Hay niños que sin autismo tienen esa dificultad en procesar esas Sí, frases irónicas o con un doble significado. totalmente. De hecho, en el desarrollo normal a esta etapa se le llama preconceptual, suelen ser muy literalistas y esto irá desapareciendo con el tiempo. El asunto con el autismo es nada más que digamos, se extiende más en el tiempo. En general sería la etapa preescolar donde todavía hay mucha literalidad y no distinguen cuando ustedes están siendo irónicos o cuando realmente están siendo literales. Por eso es que son muy proclives a creerse a la inocencia, a la ingenuidad, la que vemos con nuestros Exacto. chicos con autismo. Usted puede estar haciendo una broma con su lenguaje y el niño se lo toma totalmente en serio. Los he visto caer en pánico cuando a niños preescolares cuando uno les dice, ándele, se hace una pequeña cortita y usted le dice, se va a morir. Claro que no se va a morir, es una pequeña cortadita de unos milímetros en el dedito. Pero los niños pueden creerse que sí van a morir cuando en realidad el papá solamente está exagerando, está bromeando con él, es una broma, ¿verdad? Nuestros chicos con autismo los he visto caer en pánico con cosas como está haciendo demasiado frío y no tienes una chamarra o una chaqueta. Ponte la chamarra o te vas a morir de frío y los he visto caer en pánico y correr y decir que se van a morir cuando en realidad es Ah, solamente una claro. expresión muy de uso común que no es más que una exageración por hacer mucho frío, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas mucho en cuenta. Les cuento algo anecdótico para estas literalidades. Uno de nuestros maestros, el maestro Juan, de una escuela regular, niño de segundo grado, le dice a Oscar, Oscar, te queda menos tiempo y ya se acerca la hora del descanso. Córrele, si no, no vas a terminar. El niño se para y sale corriendo del salón. El maestro lo persigue y lo mete a la fuerza. Usted le dijo, córrele. Si usted se estaba refiriendo a acelera tu velocidad para terminar o termina más rápido ese trabajo, pues es entonces haz más rápido tu trabajo, no es córrele. Bueno, eso sí, muchos ejercicios, pero lo que quisiera aquí notar es un maestro debe conocer con antelación la forma en cómo debe comunicar sus instrucciones, por lo menos, si no es que hablar en general, antes de que llegue su chico con autismo para tenerlo en las condiciones más adecuadas para el aprendizaje y para la adaptación inicial, los primeros meses de entrada a una escuela regular o a una nueva escuela. Eso es importantísimo. Y hasta ahí hay más estrategias, pero los agobiaría. Yo diría, con esas Sí, básicas que y se nos tengamos, está acabando el ayúdenme. tiempo, Mario, pero definitivamente creo que es necesario que regreses aquí con nosotros, una segunda, tercera, cuarta, quinta, las que sean necesarias, porque hay mucho que instruir a los padres en referencia a la escuela y a la escuela en referencia a los padres, porque aquí tiene que hacer un intercambio de comunicación que vaya de ida y de venida. Y eso es algo muy Totalmente. importante. Yo creo que solamente
conociendo los padres lo que ocurre en la escuela y lo que se necesita, y conociendo a la escuela lo que ocurre en casa y lo que se necesita, es la manera en la que estos chicos podrían ser más exitosos. Estoy totalmente de acuerdo, Lola. Ese va a ser la diada sin la cual no se pueden lograr los procesos de inclusión educativa. Padres y maestros tienen que Definitivo. estar en conjunto y no deben de pugnar entre sí. Es verdad, son un Mario, equipo. pues quedas cordialmente invitado a regresar nuevamente. Tenemos mucho que conversar y mucho que aprender de ti. Por ahora, quiero agradecerte, quiero felicitarte por la gran labor que estás haciendo en el estado de Aguascalientes y por lo tanto en toda la República Mexicana. Espero tener muy pronto la oportunidad de conocerte personalmente y muchas gracias por todas tus aportaciones. Gracias, Lola. Fue un placer estar con ustedes. Saludos a todos los padres. Si buscan alguna forma de contacto, por favor a mi correo electrónico, Mario Edu como educación, ESP como especial, como si fuera Mario Educación Especial, @yahoo.com.mx. Es una buena forma de contacto. Si algún papá necesita asesoría, estoy a sus órdenes. Claro, y vamos a colocar ese correo electrónico debajo de este video. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.